Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Luis Almagro habló en la segunda cumbre por la democracia. Reunión. Representante del Perú ante la OEA y presidente de la CIDH. Néstor Méndez se reunió con la delegación de MedCommunity. Tamara Dávila habló en la sesión del Consejo Permanente. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, habló sobre cómo los gobiernos tienen que mantener el compromiso político de preservar el balance entre los poderes del Estado en la segunda cumbre por la democracia celebrada en Costa Rica. Gracias. Es un honor participar en esta cumbre que reúne a más de 120 gobiernos. Es un gran encuentro cultural de voces diversas, democráticas y libres. El actual escenario es complejo y cambiante. Ha sido afectado, como bien decía la moderadora, por instancias muy desafiantes para nuestros países. Ya sea la invasión de Rusia a Ucrania, ya sea la pandemia del COVID-19, cómo nos afecta el cambio climático a nuestros países, nuestras regiones, de las principales expuestas y vulnerables al cambio climático, la primera frontera del cambio climático, Centroamérica, en el Caribe, países del CARICOM. La presencia del autoritarismo en la región, la vulneración de libertades y derechos fundamentales, la existencia de presos políticos en la región, la informalidad económica, crisis migratorias, son temas permanentes que debemos enfrentar. Los impactos económicos también han sido permanentes, obviamente, desde los tiempos de la pandemia. Y es en estos momentos en donde debemos fortalecer la democracia, en todas sus variables, en toda su dimensión. La democracia tiene que ser atendida desde la institucionalidad. Instituciones más fuertes son las que nos dan mejores soluciones. Instituciones más eficientes son las que nos mantienen alejados de los problemas. Instituciones con mejores capacidades de acción y de gestión son las que nos dan las mejores posibilidades de insertarnos al mundo, de resolver los temas sociales que debemos enfrentar y de fortalecer el aparato productivo y de mejorar nuestra relación económica y comercial con él. Este carácter multidimensional que debemos atender desde la democracia hace que los valores y principios democráticos deben ser siempre activos para enfrentar las crisis que existen. Debemos ser, a través de la democracia, contribuir la confianza que necesitan nuestros pueblos. Y eso significa que tenemos que enfrentar los problemas que vienen con la democracia. El presidente Lasso mencionaba recién algunos de ellos: la presencia del crimen organizado en la región, su participación con amenazas o muerte de candidatos o simplemente insuflando dinero en las campañas electorales. La democracia debe enfrentarse a temas como la corrupción. La democracia tiene que enfrentarse a temas como las dinámicas populistas que pueden surgir o soluciones místicas o emotivas. La democracia, en definitiva, tiene que ser eficiente y capaz. Debe garantizar, fundamentalmente, cada derecho a cada ciudadano, a cada ciudadana. La democracia tiene que otorgarnos las mejores condiciones de interactuar socialmente y de hacer el pacto social más profundo, más fuerte, más inclusivo, eliminando variables que hemos tenido que enfrentar en este hemisferio durante mucho tiempo, pero que todavía están ahí. Problemas estructurales de nuestro hemisferio, como que somos todavía las regiones más desiguales del mundo, si no la más desigual del mundo. La violencia. Nuestra región enfrenta unas cifras de 38% prácticamente de muertes violentas con un 10% de la población. Tenemos que enfrentar, como decía hoy, el cambio climático y sus consecuencias nefastas en la región. Tenemos que hacerlo a través de la posibilidad de alternancia en el poder. Tenemos que hacerlo a través de instituciones que sean monitoreadas. Tenemos que hacerlo a través de instituciones que desafíen y venzan a la corrupción. Y el sistema comunitario internacional, las instituciones globales, tienen que obviamente también trabajar estas soluciones para fortalecer a la democracia.
no afectarla, no tener los síntomas del subdesarrollo permanentemente, no tener que enfrentar cíclicamente crisis. Tenemos que tener fortaleza programática permanentemente y generar permanentemente políticas socioeconómicas orientadas a la recuperación y a la solución de los problemas sociales. Tenemos que enfrentar temas como el acceso a la salud, que quedó evidente durante la pandemia. Tenemos que enfrentar problemas como la desigualdad y la pobreza. Tenemos que enfrentar la politiquería y tenemos que enfrentar el autoritarismo. No podemos tener un continente en el que todavía ocurran crímenes de lesa humanidad. No podemos tener un continente en el cual todavía tengamos desafíos importantes como de resolver como presos políticos y torturados. Esos son cócteles peligrosos que definitivamente hacen que la democracia sea importantísimo, fundamental, trabajarla en el día a día. Tenemos que preservar el balance de los poderes del Estado, tenemos que preservar su independencia, tenemos que generar permanentemente diálogo político extraordinariamente importante para que las dinámicas sistémicas no se apropien, para que las dinámicas sistémicas vayan permanentemente buscando las mejores soluciones para enfrentar los problemas. Es crucial, y suena redundante, pero nuestra Carta Democrática sí lo sostiene, es crucial mantener los elementos centrales de la democracia representativa, el equilibrio de poderes, la libertad de expresión, la independencia de los órganos electorales, el ejercicio generalizado de los derechos humanos. No podemos permitirnos que crisis globales nos sacudan en estos principios de valores. Las crisis globales requieren de principios, pero requieren también de líderes resilientes que sostengan a las instituciones y que las fortalezcan, que no actúen sobre la base del fanatismo político, sino sobre la base de la flexibilidad y la apertura. Tenemos permanentemente que alimentar políticas públicas participativas. Y estoy especialmente agradecido por los esfuerzos que se hacen en ese sentido en este hemisferio y por esta cumbre de la democracia que verdaderamente aporta. Tiny Riddles of Hope. Gracias. El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, visitó al representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, Gustavo Adriansen. En el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la labor esencial de la Corte para la vigencia y desarrollo de los derechos humanos en la región, así como en la labor didáctica de capacitación a operadores del sistema interamericano. El asistente del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Néstor Méndez, se reunió con la delegación de la organización no gubernamental MedCommunity, donde se acordó explorar oportunidades de cooperación conjunta en áreas de interés mutuo como el desarrollo empresarial, empoderamiento de género, innovación e inclusión social para fortalecer las comunidades en las Américas. La psicóloga, feminista y activista política Tamara Dávila habló sobre la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Buenas tardes, señoras y señores embajadores. Soy Tamara Dávila Rivas, mujer nicaragüense, feminista, defensora de derechos humanos y madre de una niña de 7 años. Es un honor estar aquí frente a ustedes. Agradezco a Chile, a su presidente y pueblo por permitir que se escuche nuestra voz. Agradezco a los países que nos han ofrecido refugio, ciudadanía y que han trabajado para nuestra excarcelación. Gracias a la OEA y sus Estados miembros, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la CID por su atención y denuncia. Yo, al igual que centenares, fui secuestrada e ilegalmente enjuiciada y condenada por la dictadura de Ortega y Murillo, en la escalada represiva que mi país ha vivido después de abril de 2018. Organismos internacionales reportan al menos 355 personas asesinadas y miles encarceladas. Eddie Montes fue asesinado en la cárcel y Hugo Torres, mi amigo, murió siendo preso político en las manos de Ortega y Murillo. Mi testimonio no es solo mío, es colectivo, porque muestra el odio con que actúa la dictadura contra cualquier persona que sea percibida como opositora. Fui secuestrada con violencia y encarcelada el 12 de junio del 2021.
Durante 14 meses estuve en una celda sellada, sin más contacto que el de mis carceleros y algunas de las visitas familiares que permitieron. Luego me mantuvieron en confinamiento solitario, al igual que a Suyén Barahona, Dora María Telles y Ana Margarita Vigil. La Corte Interamericana ordenó nuestra liberación en el año 2021 y esta orden fue desacatada. El desacato continúa, pues expatriación, destierro y exilio no es libertad. Pese a que me encontraba en algún sentido preparada para ser detenida, pues estuve sometida a vigilancia y asedio constante por meses, mi detención fue violenta para mí y para mi hija. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron mi casa, desconectaron las cámaras de seguridad, oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla. No sabía dónde me llevaban, temí por mi vida. Tantos muertos, tantos desaparecidos a cuyas familias yo había acompañado antes. Desde mi mente le mandé todo mi amor a mi hija, pues no sabía si yo volvería a verla. Durante más de 80 días no supe nada de ella, ni del resto de mi familia. Ellas tampoco supieron nada de mí, ni nosotras de ellas. Esa fue la peor tortura que sufrimos. Habrán secuestrado a mi hija, la habrán enviado a un orfanato. Durante 14 meses, al igual que decenas de nosotros, no pude verla ni siquiera en fotos. Tuve que hacer una huelga de hambre para que me lo permitieran en julio del 2022. Imagínense ustedes a una niña de 5 años que presencia el asalto violento de su casa, su lugar seguro. Personas armadas que registran todo, que se llevan sus cuentos, sus diarios de nacimiento, su música y que además se llevan a su mamá frente a sus ojos. Ella le preguntaba constantemente a su abuela: Abu, mi mamá está muerta, por eso no puedo verla. Y ese horror lo vivieron cientos de niñas y niños y familias en Nicaragua. Toda esa tortura me provocó graves crisis de ansiedad que los carceleros aplacaron con alprazolam. Durante los 20 meses de prisión, todos sufrimos tortura psicológica, restricciones alimentarias, aislamientos carcelarios, sin acceso a lectura, sin poder escribir, continuos interrogatorios y algunos torturas físicas. Nuestras familias sufrieron y siguen sufriendo hoy las represalias, el acecho y las amenazas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.